de alguna forma los temas anteriores, que son se puede rehabilitar la vivienda, o podemos hacer una política de rehabilitación de vivienda que salga al encuentro de las nuevas necesidades que se están formando, que están apareciendo, ¿no? O del cambio del modelo de convivencia que se está dando a nivel de la formación de los hogares y a nivel también de lo que ha sido la experiencia del COVID-19 sobre el uso de la vivienda. Bueno, sería un poco la pregunta. Habéis planteado, digamos, yo creo que algunos temas muy interesantes, es decir, en el desarrollo anterior, de posibilidades que existen. Yo reconozco que soy un poco a veces un poco pesimista sobre estas posibilidades de adaptación. Al final lo que sucede es que la gente tiene que adaptarse más bien a lo que es la estructura residencial que existe y no al revés. Pero bueno, habéis planteado algunas posibilidades que yo creo que pueden ser de interés, ¿no? Sobre el uso de los espacios que quedan desafectados, el uso de los espacios comerciales, etcétera, el enfoque de la posibilidad de adaptar o de cambiar incluso los esquemas legislativos, la estructura legislativa que nos permita, digamos, movernos en una ampliación residencial sin tener que, ampliación de viviendas o cambios en la estructura de viviendas sin tener que hacer, sin tener que trasladarnos de piso a veces, sino simplemente comprando, es decir, algo, es decir, la parte de la vivienda anexa o de los bajos, etcétera. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis eso? Luego hablaremos un poco de la segunda parte, que es la parte más social, ¿no? De la reestructuración social, la reestructuración de los mercados de vivienda. Yo creo que una de las ideas que ha salido antes es que, según el diagnóstico de este cambio que ha hecho Jesús al inicio de la sesión, una de las cuestiones es ver si en las periferias urbanas esa posibilidad, digamos, de albergar a la demanda creciente porque aparecen grupos sociales como son los jóvenes que no tienen fácil la compra o porque se reduce el tamaño del hogar, pues hay espacio suficiente como para poder albergar, ¿no? Y una de las ideas que yo creo que también hemos hablado un poco de ella es cómo este proceso de alojamiento es un proceso de alojar la diversidad, no solamente a un determinado grupo de personas, entre otras cosas porque ya son barrios envejecidos, porque son barrios que han sido el lugar, digamos, de entrada en el contenido social de la ciudad de los grupos de inmigración, que eso es un modelo de integración del que se habla poco, pero es un modelo muy específico de las ciudades españolas, ¿no? Diferencia de lo que pasa con las valles francesas y demás. Perdón, que me quedo sin voz. Y luego, por otro lado, la posibilidad de estos nuevos grupos demográficos que se incorporan a sus primeros pasos en una biografía inmobiliaria que en realidad pues es que donde tienen más posibilidades de tener una primera vivienda sin tener pies forzados, de tenerse que ir a vivir con amigos, etcétera, es precisamente en estos espacios residenciales. Entonces, de la periferia. Yo creo que esas dos cuestiones son las que deberían estar debajo de todos los procesos de regeneración de barrios. Es decir, cómo somos capaces no solamente de mejorar la vivienda para los que ya están, de envejecer en su casa, parece que es un derecho al que casi todo el mundo quiere acceder, porque no está claro que se vaya a poder hacer, ¿no? Pero es verdad que la mayor parte de la población de mayores está ahí en esa situación de poder envejecer en su casa, pero claro, tiene que ser con unas condiciones de habitabilidad mínimamente dignas. Y es que yo creo que ahí está también la oportunidad, es decir, si el aumentar el espacio, buscar espacio para que se incorporen estos otros grupos sociales, es lo que permitiría incluso canalizar algún tipo de mecanismo financiero, de financiación de estas propias operaciones que no solamente estén en función de la subvención pública, que es, digamos, la tradición de rehabilitación urbana
hemos tenido hasta ahora. Yo creo que esas son como dos de las preguntas o dos de los temas que yo resaltaría, ¿no? Hay mucho espacio vacío ahora mismo en la periferia, a veces en lo que ya está construido, otras veces en lo que podríamos denominar el espacio entre bloques, entre los edificios, y eso es una oportunidad que ahora mismo pues no sabemos muy bien cómo aprovechar. Digamos que eso sería un poco mi síntesis de lo que hemos hablado, a partir de la cual podemos ahora discutir los dos últimos puntos, en mi opinión. Hay espacio vacío también en el Ayuntamiento de Madrid, capaz de ser edificado, por ejemplo, como vivienda social, o sea, espacio dotacional para vivienda social, por ejemplo. En la ciudad construida. En la ciudad construida. A ver, se dijo antes, es un urbanismo relativamente generoso en cuanto al espacio colectivo. El espacio colectivo, entonces siempre hay, sí hay margen a costa, porque es un urbanismo relativamente generoso, pero un urbanismo de ciertos niveles de densidad. Entonces, estaríamos hablando de redensificar. Hay algunos, no es tan homogénea como se cree, esa parte de la ciudad, que insisto, es un 40% de la ciudad. No es tan homogénea como se cree, y habrá ámbitos en los que sí hay margen y otros en los que no hay margen. O sea, que es una herramienta con la que a veces se puede contar. No sé si es necesario, pero contar con esa herramienta forma parte de una estrategia que no sé si es instrumental. Yo en relación con la pregunta principal que decías tú, de ¿se puede rehabilitar? Evidentemente se puede. O sea, yo diría, es el objetivo, o sea, es el tema que tenemos ahora sobre la mesa, es intentar intentar acomodar el parque residencial a las dinámicas de formación de hogares que tenemos ahora, que son, uno es la oferta y el otro es la demanda. La oferta es un espacio construido, en principio, a falta de ver números, yo diría que es un espacio construido suficiente y que hay que dar, porque hemos puesto aquí sobre la mesa procesos en los espacios que quedan sin uso. Habría que medirlos, pero probablemente tanto más como la necesidad de nuevos espacios, ¿no? Entonces, de un lado tenemos la oferta, que es el parque residencial construido básicamente, y la demanda, que es la dinámica de formación de hogares. Todo lo demás, para mí, es instrumental. Es decir, el mercado, las administraciones, el crecimiento sí o crecimiento no, es instrumental para ese objetivo que es la adaptación. Y básicamente estamos hablando de adaptar el parque residencial, no de adaptar las dinámicas de formación de hogares, que las damos por una verdad bíblica santificada, ¿no? Es decir, las formas de habitar tienen unas dinámicas en las que no hemos planteado aquí realmente mucha intención de intervenir sobre ellas, sino básicamente yo creo que el objetivo compartido, social, no solo para el poder público y privado, es adaptar el parque residencial a la formación de hogares. Y todo lo demás, a través de incrementar eficabilidad, pues puede ser. ¿De nuevos espacios? Pues puede ser. ¿Modificar las leyes? Pues posiblemente. ¿Intervenir en el mercado? Posiblemente. ¿Tiene que ser el mercado el que colaborar en el público-privado en esa adaptación? Pues seguramente sí, pero todo eso es instrumental en mi opinión. O sea, el objetivo es uno. Estamos de acuerdo, sí. Son los... José, ¿y cuál va a ser esa dinámica de los hogares? ¿Cuál es esa dinámica de los hogares? Bueno, es cierto que la tendencia de la dinámica de los hogares se puede ver una cierta contradicción, se tiende más hacia hogares unipersonales, ¿no? En la población española, a familias menos numerosas, debido a entre otras cosas, la tardanza en la emancipación, la tardanza en tener el primer hijo y demás, pero luego también está ese proceso contrario que hemos hablado aquí antes, de la inmigración, ¿no? Que las pautas de los hogares en los hogares de las personas migrantes son diferentes, son hogares más grandes, por lo general, evidentemente, y entonces, bueno, son esos dos procesos contradictorios interesantes que son importantes tener en cuenta, ¿no? Para
para lo que se ha comentado, ¿no? De hacia dónde tenemos que rehabilitar y demás. Yo quería comentar, en relación a lo que se ha hablado de facilitar la accesibilidad, por ejemplo, la independencia de los jóvenes y demás, el tema del cambio de uso, ¿no? De los locales, o sea, de local comercial a uso de la residencia, a uso residencial. Me parece interesante un tema sobre el que hemos hablado bastante, que es la relación entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Que muchas veces, pues, en un espacio comercial puede ser una calle que no conviene, o sea, que digamos que hay veces que es difícil tener un hogar cuya ventana da a determinadas calles, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está el tema de la intervención urbana para incluso... Es interesante la relación entre lo público y lo privado porque haciendo una intervención urbana puedes incluso generar un hogar más fácilmente en la vivienda en función de esa intervención. Me refiero, por ejemplo, al tema de las supermanzanas que se da en Barcelona, que es un tema muy interesante. Igual se puede plantear en Madrid, creo que es algo que se tiene en mente, que no sé si se llevará a cabo, pero quizá sea más amigable vivir en un piso que da a la calle en lo que está dentro de una supermanzana que en un espacio por el que pasan los coches, ¿no? Entonces ese juego puede ser interesante, ¿no? Ver qué calles son susceptibles de incorporar dentro del espacio peatonalizado de la supermanzana y que puede ser interesante que sean esas calles las que se promueva el cambio de uso comercial a uso residencial, por poner una idea. Y bueno, ahí está también todo el tema del urbanismo táctico, que no requiere excesivo dinero. En Barcelona también se está planteando bastante y bueno, y yo creo que ayuda en este sentido. Y de ello, ¿es posible, es decir, llevar a cabo las superillas al ensanche de Madrid en ese sentido, para hacer una renovación profunda? Técnicamente es posible. El ensanche de Madrid tiene algunas diferencias para empezar, que es un trozo de ciudad más pequeño. Sí. Barcelona es Barcelona. Casi todo Barcelona. Claro, y el de Madrid no lo es. Pero la estrategia sí se podría llevar. De hecho, el ensanche de Madrid, por ejemplo, tiene una diferencia de sección de las calles que no tiene elevación, que es una especie de sentar las bases, facilitar el concepto de la supermanzana. Supermanzana que, como tú las has expuesto ahora, fenomenal, porque tiene mucho que ver con lo que decía yo, que el planeamiento va a tener que servir de instrumento para seleccionar qué calles tienen que configurarse como espacio residencial y que otras calles tienen que configurarse como otro tipo de espacio, de transporte, de actividades económicas, de almacenes de cartón para la venta por catálogo, de lo que sea necesario. Técnicamente es posible. Coincidimos con uno de los problemas históricos del ensanche de Madrid es que lo que había en el territorio que iba a ocupar no era un territorio, no era tan débil, las resistencias no eran tan débiles como en Barcelona, y es uno de los motivos por el ensanche de Madrid fracasa en Arganzuela, fracasa en San Luis o Salamanca, se construye conforme al proyecto, ¿no? Y un poco podemos tropezar un poco con lo mismo. O sea, en Madrid nos vamos a encontrar con calles que lógicamente en un proyecto de reacondicionamiento o un proyecto de reasignación de funciones al espacio público tuvieran una vocación de espacio residencial, pero con una actividad económica potentísima, que es un lastre. Es decir, hace falta mucha voluntad o mucho tiempo o un poco de los dos muchos, será necesario. Sánchez de Madrid además tiene una densidad de actividades económicas tremenda, y una densidad edificatoria también. Los centros de Manhattan están mucho más construidos que en Barcelona, entonces aparentemente es una ciudad similar, pero las edificabilidades medias son altísimas. Entonces, no es fácil, técnicamente es posible. ¿Y en la periferia? Porque claro, la periferia lo que pasa es que tiene unas tipologías muy distintas, cada periferia, no es difícil igualarlo. Pero podría hacerse algo parecido a lo que habíamos hablado, es decir, si hay una asignación de unas
de una parte de ese espacio, por ejemplo, espacio comercial o espacio de algunos otros usos, a vivienda, en zonas, en calles en las cuales no son principales, se puede efectivamente hacer una regulación similar a la superilla. Yo creo que aquí lo que está muy bien lo de las supermanzanas de Barcelona, porque es un modelo que de alguna forma está pensado para Barcelona y se ha reincorporado a lo que ya se sabía. De alguna forma se ha recuperado las áreas ambientales que precisamente la Universidad de Delft, que hablábamos el otro día, se inventaron en los años 70 o los años 40 en Londres, que en el fondo era ¿por qué tienen que pasar delante de una catedral los coches? Pues vamos a intentar hacer que tengan un movimiento periférico. Pero no es una idea que esté ligada necesariamente a una forma urbana. Esto es porque ha dado la casualidad que lo ha formulado Salvador Rueda desde Barcelona, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que dice Antonio. Es que hay espacios residenciales que son de manzana cerrada en otros sitios, que no son los más centrales de Barcelona, en el cual es más fácil hacer eso que aquí en el barrio de Salamanca. O sea que yo creo que conceptualmente no es muy diferente de otras formulaciones que tienen más que ver con ciudades más orgánicas, más construidas en esos años, ¿no? Pues yo qué sé, las propuestas de Buchanan, ¿no? Para los barrios, que siempre te hacían esa jerarquización, y al final pues acababas llegando a que la zona central del recinto era un sitio donde estaba calmado ya el tráfico. Entonces todo era espacio residencial y el espacio público obedecía eso. Yo creo que lo hablamos antes, ¿no? Aquí donde te la juegas es en el contacto de la planta baja del edificio con el espacio público. Y por poner un ejemplo como muy pedestre, es decir, también hay cosas que hemos sabido hacer. Si te vas a la colonia Moscardó, aquí en Madrid, pues la rehabilitación que se hizo allí en los años 80 de esa colonia, que es de los años 30, bueno, los 30 y 40, pues resulta que con un pequeño setito, un pequeño frontispicio delante de cada puerta, se genera ahí una especie de espacio entre la ventana y la propia calle, que está, bueno, no está ya calmada, entre comillas, como la podríamos ahora diseñar, con una plataforma única, etcétera, pero hay una separación, hay una cierta distancia que permite mantener la privacidad en el interior de las viviendas que están en planta baja, porque ahí solamente hay viviendas en planta baja. Entonces ahí hay una inteligencia del diseñador en entender que tienes que dejar un espacio que sea colonizable por parte del interior de la vivienda, que forme parte del espacio público, pero que se lo cedas, entre comillas, en uso al que vive dentro, y entonces se apropia de él, que es un poco lo que tenemos en nuestra tradición de los pueblos de toda la vida, cuando las señoras sacan la silla y la ponen al lado de la puerta de la calle. Entonces yo creo que en ese sentido hay más posibilidades incluso en la periferia urbana de ir a modelos de esto, porque ahí sí que es más asequible la vivienda, porque ahí la competencia con el precio del metro cuadrado de local comercial no es tan grande. O sea que yo creo que por ahí van los tiros. En ese sentido podríamos decir que con ese tipo de actividades, y fíjate que voy a enlazar con la parte siguiente, romperíamos un poco lo que llamamos los sociólogos la segregación vertical. Y claro, es que es curioso, ¿no? Pero nosotros estamos empezando a estudiar ahora cómo realmente la distribución social dentro de un edificio está bastante en relación con la altura del piso en el que se habita. Esto un colega griego que se llama Tomás Manuta ha trabajado mucho, y de alguna manera en Madrid no se ha trabajado nada en absoluto, en España, pero se puede decir que es igual. O sea, no solamente los precios de un bajo, de un primero, no tienen nada que ver con los de un ático, de un cuarto, un quinto, etcétera, sino que también en relación con eso, las características sociales e incluso el uso de ese espacio para otras actividades que no son residenciales, en casos extremos, efectivamente, dependen un poco de la valoración de ese espacio. Si se recupera ese espacio, se podría recuperar una mayor homogeneidad social en el edificio, rompiendo ese proceso de segregación vertical, o se podría incrementar de alguna forma lo que es el espacio residencial, dignificando de alguna manera lo que es el bajo dentro de eso, a partir de operaciones tipo de la supermanzana de Salvador Rueda, o otro tipo, digamos, de actividades, otro tipo, digamos, de operaciones parecidas, porque finalmente también en las periferias hay una jerarquía de calles.
con mucha frecuencia, ¿no? Que te permiten establecer, aplicar las teorías de Buchanan del espacio circundante, ¿no? Y liberar el espacio a la intemperie, claro. Eso exige, de todas maneras, quizás no tanto de planificación en términos, pero sí de gestión, de lo que es el espacio, ¿no? Es decir, ¿cómo veis eso? Y segundo, ligado a eso, yo quería hablar de algo que me parece muy importante, y es la enorme desigualdad residencial que existe en Madrid. No solamente, yo creo que no hay un mercado de vivienda. Primero, hay muchos mercados de vivienda, muy diferentes. El mercado de vivienda del noroeste de la ciudad, en Madrid, no tiene nada que ver con el cambio con el mercado de vivienda del suroeste. El mercado de vivienda del centro no tiene nada que ver con el mercado de vivienda de las primeras periferias. A veces los precios no varían tanto, pero sí varía muchísimo el contenido. Los espacios, digamos, del sur del municipio no tienen nada que ver con los espacios del norte, etc. Y los espacios del sur del municipio tampoco tienen nada que ver con los espacios de la periferia sur, o sea, del área metropolitana sur. Es decir, hay una variación ahí en el mercado de vivienda que responde bastante y está en relación muy directa con lo que es el propio contenido social de dichos barrios. Es decir, eso, Fernando Ross, por ejemplo, lo trabajó mucho, es decir, una de sus ideas, unas ideas clave, que el precio de la vivienda venía dado en gran parte por el contenido social y por la imagen social del barrio, más que por otro tipo de procesos, o el coste, etc. Y ajuste. Y realmente la cuestión que se deduce de ahí es, primero, se puede avanzar, la primera sería, se puede avanzar hacia una política, digamos, que plantee, yo por lo menos, ya no diría ni siquiera que reequilibre, sino que frene los procesos de segregación y de desigualdad que se están incrementando en la ciudad, y me refiero a un montón de artículos, a un montón de investigaciones hechas al respecto. Y la segunda, lo que planteábamos anteriormente con la Dirección General de Vivienda, se puede llevar a cabo una política de vivienda social que responda a las nuevas necesidades de todos estos grupos que no pueden afrontar una adquisición de vivienda y que tienen que ir, digamos, al alquiler en un mercado tremendamente enrarecido. Porque si el mercado de venta, el mercado inmobiliario ya está extremadamente segmentado, el mercado de alquiler ya no digamos, ¿no? Es decir, todavía mucho más, ¿no? Bueno, pues estas dos cuestiones unidas, es decir, ¿no? Yo no sé si tenéis algún comentario para afrontarlas, ¿no? Bueno, yo creo que, permíteme que interprete un poco lo que has dicho. Yo creo que de lo que estamos intentando hablar es de cómo se produce la mezcla social, ¿no? De cómo se produce la mezcla social, claro, de cómo no se produce. Fíjate, mejor dicho, de cómo estamos haciéndolo de tal forma que no se produce. Tenemos un artículo publicado, es decir, muy recientemente, una prestigiosa revista sociológica, en la cual dice cómo está disminuyendo el espacio mezclado en Madrid y en Barcelona, más en Madrid que en Barcelona. Está disminuyendo, o sea, cada vez hay menos espacio en el cual se integren diversos grupos o diversas categorías sociales, cada vez es menos, ¿no? Y se polariza más lo que es la propia ciudad en un proceso que hasta ahora no ha sido reversible y que al menos yo planteo como objetivo, si es posible, como objetivo político, y si es posible también como objetivo, digamos, del mercado de vivienda, tratar de congelarlo al menos, de reducirlo, ¿no? Sí, pues por ir un poco a la primera pregunta sobre cómo se puede producir esa mezcla social en un entorno de barrio, Sí. yo tengo dudas, o sea, me falta conocimiento de esto. ¿En qué sentido? Pues por un lado, si antes estábamos diciendo, bueno, pues una de las oportunidades es que los procesos de regeneración aumenta la diversidad tipológica, con lo cual estamos albergando una mayor mezcla social, ¿no? Eso podría ser una forma de enfocarlo, no desde un punto de vista funcional, sino un punto de vista de grupos sociales con estilos de vida y distribución de renta distinta.
bueno, en fin, ¿eso cómo se haría? ¿Dentro del propio edificio? Entonces, en principio estaría bien, ¿no? Claro, la experiencia que yo conozco solamente de 2 países, de Holanda y de Dinamarca, es que salvo que tengan muy definido una tutela en la gestión, en la cual hay una persona en alquiler que vive en el tercero, que es un alquiler social, y hay otros que tienen comprada su vivienda y que tienen una tipología diferente, etcétera, salvo que eso esté muy diseñado en la pieza arquitectónica y además hay una gestión después tutelada, no funciona bien. Caso de Holanda y Entonces, allí, digamos, las críticas a incorporar las políticas de mezcla social, el social mixing que ellos le llaman, dentro de la rehabilitación de barrios ha venido a ser algo así como, bueno, estamos bien porque hemos logrado ya no tener guetos, por ejemplo, el barrio de Weimermeer en Ámsterdam, que es un barrio hecho con hexágonos, que es muy característico de la planta de la ciudad y se lo reconoces inmediatamente, son grandes moles de hexágonos hechas en los años 70 para las clases medias que se les llenó de población inmigrante. Entonces han ido transformando eso, metiendo nuevas tipologías hasta que han decidido que demuelen ya, porque por votación popular demuelen aquello. Y entonces, bueno, pues dan otros grupos sociales. Quiere decir que cuando tú en el propio barrio hay una diferenciación muy grande, no es fácil hacer esa mezcla. Porque siguen estando estigmatizados aquellos que de alguna forma se les identifica con una determinada tipología. Con lo cual, si no es fácil mantenerlos juntos dentro del mismo edificio de un modo más indiferenciado, pero si también empiezas a mezclar tipologías en un barrio, puedes tener problemas, pues no se sabe muy bien cuál es la solución. Y yo creo que ellos están todavía preguntándoselo, en el caso holandés me consta más, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que sí es posible, si la diversidad tipológica no es muy acuciante, o sea, no tienen unos chalés adosados o chalés vivienda unifamiliar con 500 metros cuadrados de jardín y otros están viviendo en 40 metros cuadrados y están juntos, yo creo que el barrio es una buena escala para que se produzca esa mezcla de distintas tipologías, pero que todas tienen una cierta base homogénea. Esa es de alguna forma mi hipótesis sobre la cuestión. Entonces, yo creo que sí es posible, eso no solo es posible, sino que es necesario. Es decir, vemos que por lo menos 3 grupos sociales vamos a tener que albergar en la periferia, que son los jóvenes, los mayores que ya están y los inmigrantes que han entrado últimamente, con lo cual eso corresponde a una lectura de rentas distintas. Entonces, las posiciones de precio van a tener más que ver con distintas áreas de la ciudad, un poco como decía Fernando, ¿no? Porque es verdad que son colectivos, pero no son iguales. Va a haber todavía una cierta jerarquización en el plano horizontal, pero por lo menos estamos, de alguna forma, esa segregación espacial tan grande se compensa en los micromundos de los barrios, de algún modo. Yo creo que por ahí podría ir una de la salida. Y evidentemente, pues volvemos un poco a lo que decía antes, yo de una forma más sutil, que como lo he planteado yo, Antonio. Es decir, aquí el objetivo es adaptar. Si es necesario espacio, que haya espacio. Si es necesario espacio para nuevas viviendas de alquiler público, pues que se busque dónde se produce ese espacio. Es más fácil a lo mejor en un edificio nuevo, en determinados barrios se puede hacer y en otros determinados barrios no se puede hacer. Lo que pasa es que ahora mismo el proceso de regeneración ni siquiera está en la agenda. Ahora mismo de lo único que se habla es de ascensores y de eficiencia energética de las fachadas. Si eso se incorpora en la agenda, entonces ya podemos hablar de otras cosas. Porque además, de nuevo es un tema instrumental, pero condiciona las cosas. Si no hay un aumento de alguna forma de edificabilidad en algún lado, o no hay un suelo disponible para convertir un equipamiento en unas viviendas sociales, pues no hay forma de instrumentalizar eso, porque no se puede hacer, ni siquiera hay un aprovechamiento que el ayuntamiento se pueda quedar para hacer su propia política de vivienda social. Entonces, yo creo que la oportunidad está. Entonces, la pregunta yo creo que está muy bien traída, porque en realidad es que no siquiera ahora mismo está en la agenda de estos procesos. Y yo lo que ya no creo es en que esto está albergado en grandes desarrollos. O sea, yo no sé si efectivamente qué es lo que le pasaría a la ciudad, y con esto termino, en su conjunto, si toda la política social ahora la hiciéramos, por ejemplo, en los desarrollos del sureste. Dice, bueno, en principio tienes planes parciales ahí, 150.000 viviendas aproximadamente, ya no sé cuántas serán, sobre las que poder crecer, y hay un aprovechamiento muy grande que con esas cantidades, pero que eso, ¿en qué acaba siendo? Acaba siendo un bloque aquí, 2 calles asfaltadas, otro bloque allí, que ya es como si fuera una zona de guerra, como Sarajevo. ¿Y eso qué significa? Que las nuevas posibilidades
de mejorar la periferia, que es un espacio disponible, se van otra vez a una corona de extrarradio mayor, más lejana de los procesos de centralidad de la ciudad. En fin, yo creo que esa es una dinámica a la que hay que huir de ella de cualquier modo. Aunque te digan, no, es que podemos hacer mucha cantidad de vivienda pública ahí. Pues pensémoslo otra vez, porque eso a la larga no es una buena solución. Bueno, sobre la primera pregunta, ¿se puede frenar el desequilibrio o se puede claro, se debe, seguro que es parte del objetivo, o es fundamental en el objetivo que tenemos. Y tú lo presentabas con, por un lado, mencionabas la segregación vertical, que históricamente es muy curiosa, porque la típica caricatura que conocemos de las viviendas de París de 1919, como segregación vertical para frenar la segregación horizontal que había dado lugar a que había zonas de París donde seguían gobernando restos de las comunas, ¿no? Y es una segregación vertical, esa la que se plantea ahí, en base a que el dueño es el propietario, vive en el principal, que no sería el piso más caro ni mucho menos, porque claro, se rompe cuando se inventa el ascensor, de repente la segregación vertical casi se invierte. También se rompe según la planta baja, se va orientando a actividades económicas y en una retroalimentación con la pérdida de calidad del espacio público, de calidad residencial, de alta calidad para otras cosas, ¿no? Y que nos encontramos ahora con ese problema, ¿no? Entonces la segregación vertical, como que no es ni buena ni mala en sí misma, porque se planteó en su momento como freno a los guetos, desde el punto de vista de la burguesía, y como freno a los guetos sigue siendo útil desde otros puntos de vista. Lo presentabas también con la diversidad del mercado, ¿no? La diversidad del mercado y cuáles son los patrones de esa segregación, los patrones que tienen que ver con el mercado de la vivienda, ¿no? La REN. Yo para mí los patrones de localización residencial son básicamente dos, uno es la calidad ambiental y otro es la homogeneidad demográfica. O sea, quieres vivir en donde mejor se respire y al lado de gente como tú. Y eso es lo que lo que mueve sobre todo. Y eso, pero claro, eso gobernado casi tiránicamente por la renta. Entonces, tú vives rodeado de gente que puede pagar la misma calidad residencial y que puede pagar por vivir a tu lado. Y quien no puede pagar eso se va a vivir a otro sitio. Y eso son, a mí me parece, la presentación está bien, son las causas del desequilibrio. Ahora, ¿qué podemos hacer contra el desequilibrio sin intervenir directamente en las causas? Porque parece que no vamos a intervenir directamente en las causas, no vamos a hacer una reforma fiscal que desbarate esta desigualdad que nos sostiene, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues supongo que discriminación positiva, ¿no? De intervenir positivamente para mejorar la calidad del espacio residencial en un sentido amplio en los barrios más desfavorecidos, en los barrios en los que los parámetros de la calidad residencial son más bajos. Que la renta es uno de ellos, pero es uno de ellos. Tú antes citabas el porcentaje de metros cuadrados por habitante, pues ese es otro de ellos, ¿no? Es decir, tanto de metros cuadrados construidos residenciales privativos como de metros cuadrados colectivos disponibles, ¿no? Entonces, me imagino que ese es el instrumento para frenar el desequilibrio. Yo voy pensando casi siempre en ciudad existente, es decir, me preocupa relativamente menos los nuevos desarrollos. En relación con estos problemas de los que hablamos, ¿no? Los problemas de vivienda, diseño y desigualdad urbana, que me preocupan relativamente menos. Y la segunda pregunta que decías, ¿se puede hacer una vivienda social? Y yo creo que ha salido aquí, y para mí es una reflexión, sí, flota y tal, pero es una de las cosas que me llevo de aquí, que ha sido aquí, o sea, la necesidad de vivienda social por causas diferentes de la pura renta. Bueno, todos sabemos que, o sea, asociamos la vivienda social a solucionar problemas de acceso a vivienda para la población que no accede, o por problemas de renta,
lo cual es endémico en las ciudades desde la revolución industrial hasta nuestros días. Necesitamos que vivamos, necesitamos vivir aquí, pero también necesitamos que no sean señores de su espacio, porque si no ganan una capacidad estratégica que nos desbarata el sistema. Pero causas distintas a la renta, siempre tenemos asociado problemas de desestructuración social. Pero aquí han salido un problema, creo que lo apuntaste tú, o sea, problemas de desajuste tipológico, o sea, de gente que por renta y por estabilidad social o integración social podrían acceder a la vivienda, pero es que no hay viviendas de las que ellos necesitan. El tema, lo decías tú, del cohousing de mayores. Pues, por ejemplo, cohousing, por cierto, paréntesis, es un cenobio, eso significa lo mismo. Sí, parecido. Pues el cenobio de mayores. Digo, por no usar, Es más bonito. por no usar más términos no españoles de los Que necesarios. vienes conmigo al fenómeno y suena mucho mejor, Hombre, más misterioso incluso. pues por ejemplo, los de mayores o problemas de tipo de vivienda de los jóvenes, y te decías, viviendas de un solo dormitorio a precios tal, y claro, en ese planteamiento casi estamos hablando de vivienda social. Por eso que a lo mejor hay que diversificar los instrumentos, es decir, a lo mejor la vivienda social que digamos financiada con los impuestos generales, los presupuestos generales que vienen de los impuestos de todos, hay que acotar muy bien para qué sectores. Y en cambio hay otros que a lo mejor es un problema de estructura, de adaptación del parque residencial, y a lo mejor resulta que el problema de los cohousings u otros problemas se solucionan sin necesidad de una inyección permanente a fondo perdido de dinero público, sino que es un problema de estrategias y de diseño a lo mejor. Y ahora que abres el melón de la vivienda social, permítame que me huele. Claro, hay cosas que las hemos mencionado, ¿no?, antes, y a lo mejor estaría bien volverlas a sacar, que es, bueno, tú puedes tener tu unidad residencial metida en un bloque que es una cosa de 40 metros cuadrados, que tiene 2 dormitorios y que tiene no sé qué. Pero es que hay ciertas necesidades, pues, en fin, los típicos son las lavanderías, pero incluso el dejar las bicicletas, que eso ya no lo necesitas ahí, lo necesitas colectivizar en algún lado. Y a lo mejor ya no ni siquiera tiene que ser en el edificio, sino tiene que ser por conjuntos de edificios. Ahí es donde entra, digamos, la visión de que hay algunas necesidades. La habitabilidad no debería ser una habitabilidad ligada solamente a la vivienda. Habría que hablar de habitabilidad básica del barrio, y dentro de ella está la habitabilidad de la vivienda. Porque hay cosas que tú puedes conseguir de forma colectiva. Entonces, si una persona mayor que colectiviza no necesariamente el centro de día para que tenga que ir al centro de día, sino otras cosas en la cual también tienes contacto, etcétera. Sitios donde en los pueblos antes se lavaba, todo el mundo bajaba a lavar al río. Y ese era uno de los espacios colectivos donde se socializaba. Y eso no se tenía dentro de las propias viviendas. Entonces, Es que sin ir claro, no, quiero decir, es que eso... en otras culturas europeas, incluso americanas, Sí, la lavandería... la lavadora es común. Es común, sí, Es sí. común, es decir, tú echas tus monedas y lavas y te vas a tu casa con tu ropa así seca. Claro, exacto, lo que veo es que entre el cohousing que organizas a toda la comunidad para que todas las noches una familia haga una cena para todos, y hay un espacio claramente que es donde tú, el salón de estar donde va todo el mundo, a situaciones más concretas que son respuestas funcionales a personas que son mayores y que también son jóvenes, son lugares de contacto intergeneracional. Y eso sí que podría ser también una forma de ver la perspectiva de la vivienda social. Porque en realidad no hace falta cambiar a lo mejor la propia vivienda, sino lo que hay que hacer es ponerle aditamentos más o menos cercanos a donde la gente esté, en un contexto de proximidad. Pues es posible Y eso yo creo que debería iluminar las políticas también de vivienda, si hubiera dinero para eso. José, es posible cambiar la mentalidad para que la gente apueste porque una parte, digamos, de su espacio residencial sea común, que es lo que tú planteas, Sí, sí. es decir, sea común, es decir, que no es mi casa, mi castillo, donde yo guardo todo y donde fuera es el horror del mundo exterior, sino que yo tenga, digamos, un espacio intermedio en el cual pueda, digamos, aprovechar, con lo cual me permite también una dinámica mayor de ese espacio residencial en todos los sentidos y una mayor, digamos, incluso
mezcla al final, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa pregunta me parece muy interesante. Antes hablaban de la vivienda como condensación de procesos sociales y creo que ahora es relevante hablar de la vivienda como producto cultural. Es muy interesante el concepto de hábitus, ¿no? De Bourdieu, de básicamente cómo interiorizamos corporalmente la cultura. Bueno, la cultura dominante en base a nuestras características sociales. Y claro, lo que vemos ahora es que se ha dado un proceso de individualización diferente en función de los países, pero ese proceso de individualización que está muy ligado también a la intimidad, ¿no? A la intimidad como valor social. En otras culturas o en otros momentos históricos la intimidad probablemente no sería ni un valor social, no era algo a tener en cuenta, y con el avance de los siglos es un valor muy importante. Entonces, por supuesto que yo creo que se puede cambiar porque la cultura va cambiando, bueno, constantemente. La cultura por definición es dinámica, pero no hay que olvidar que son procesos arraigados en la mente, los cuerpos, muy difíciles de cambiar, y entonces por supuesto que se puede tender hacia ello, pues por ejemplo a través de la pedagogía. De la pedagogía me refiero a través de explicar, ¿no? Que hay otras formas de entender las cosas y que la gente poco a poco vaya concibiendo otras formas de relacionarse con los demás, ¿no? Hay un proyecto que es interesante que se llama Entre Patios, que es una vivienda, una cooperativa, además desde el punto de vista de la eficiencia energética y demás, que es un modelo probablemente a seguir para el resto. Pero claro, el problema es cómo esa transformación cultural, cómo se da, ¿no? Porque ¿quién tiene acceso a los dispositivos culturales de difusión cultural? Digamos, pues normalmente son los medios de comunicación, las universidades, ¿no? Bueno, hay una serie de dispositivos culturales que genera cómo pensamos, genera nuestro sentido común, y la dirección no es hacia eso, por desgracia. La dirección tiene que ver más con la tendencia hacia la individualidad, la intimidad y demás. Pero bueno, antes hemos hablado, ¿no? De que las escuelas de arquitectura, además, a lo mejor no se tiene o diversas, la universidad en general no se tiene tanto en cuenta estas cuestiones, pero si se cambiara, ¿no? Sobre qué hablar, sobre qué debatir. Una de las claves es que la cultura muchas veces la damos como algo obvio, porque al estar insertos en una cultura no nos damos cuenta que pensamos en términos de esa cultura. Si conseguimos colectivamente darnos cuenta de que la cultura es contingente y que podemos con ello transformarla, podemos generar más fácilmente, a través de procesos colectivos, nuevas formas de entender las cosas, y ahí es donde yo creo que podría encajar ese paso a viviendas que se compartan más espacios. No todo, porque evidentemente ahora la intimidad no es algo que se pueda eliminar. El dormitorio privado es algo que quizá en siglos pudiéramos prescindir de ello, pero ahora no. Pero hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, cocinas compartidas es un buen ejemplo, la lavandería compartida y muchas otras cosas que, bueno, yo creo que por supuesto podemos avanzar a ello, pero es un proceso evidentemente complejo, porque la cultura es lo que nos forma como personas y es algo muy difícil de cambiar, pero por supuesto se puede. Yo ahí, por seguir un poco la línea que tú dices, me acuerdo de un ejemplo que era una rehabilitación de un conjunto de viviendas construidas para veteranos de la Segunda Guerra Mundial en Montreal. Entonces la rehabilitación era, bueno, en aquel momento era una novedad lo de la eficiencia energética. Esto estoy hablando de un congreso de hace como 15 años, una cosa así. Pero la gracia de esto es que en un bloque completamente convencional, con viviendas a un lado y a otro de un pasillo, al final del pasillo habían hecho una cosa tan tonta como poner un pequeño mirador y poner 2 muebles, poner 2 sofás. Eso había cambiado la dinámica. Quiero decir, a veces lo que ocurre es que si existe la infraestructura, se genera también la ocupación, la apropiación del espacio. Entonces ese cambio cultural también viene por la disponibilidad de opciones que uno ve. Y cuando esas opciones están forzadas desde condiciones un poco extremas como las que tenemos ahora, hace, yo qué sé, 6 meses nadie hablaba de teletrabajo. Eso es algo del que se empezó a hablar en los años 90, ¿no? Como una posibilidad utópica, se hacían ciudades para el teletrabajo, y resulta que no ha pasado nada hasta que ha ocurrido esto. Claro, si tú lo que tienes es un lugar de cohousing, de coworking, que es una cosa como muy elitizada, que la llamas despachos baratos en tu barrio, y además logras vincular al empleador en que te pague el alquiler de eso porque es muy barato, pues entonces a lo mejor resulta que sí que tienes un cambio de modelo cultural. Es decir, que yo creo que a veces esos cambios además son los bonitos, ¿no? Son los sorprendentes, porque
esto ha cambiado por casi una cosa que parece anecdótica. Yo creo que por ahí es por donde nosotros tenemos un papel también de hacer propuestas. Me parece una línea de reflexión, o sea, el proceso la intimidad como valor cultural positivo y tal, que llevan las últimas generaciones un proceso de incremento continuo, pero probablemente no es infinito. Probablemente esta pequeña crisis o gran crisis que tenemos suponga una pequeña corrección en esa línea, ¿no? Tú coges una foto aérea de la zona de Monte Carmelo, por ejemplo, y ves chalés adosados en parcelas con frentes de 6 metros, con piscinas de 5 metros cuadrados cada uno con la suya. Claro, entre el dormitorio privado y la piscina privada, la piscina privada que te ocupa el 20% del suelo de tu parcela, pues parece un poco que, entre correr y parar, parece que... Y además es muy interesante porque es probablemente de los pocos temas que tenemos al alcance de la mano, cuando decíamos antes de acomodar el parque residencial existente a las dinámicas de formación de hogares, pues a lo mejor estamos en un mundo, uno de los pocos factores que tiene un pie en cada lado, porque esto puede afectar a las dinámicas. El hecho, por ejemplo, en relación con lo que tú decías de la infraestructura, existe o no existe. No hay una línea de promoción asistida de viviendas en cohousing, yo no digo necesariamente solo de promoción asistida, o sea, tú vas a la MV o vas a la agencia de vivienda y dices, oiga, que somos 6, tenemos una renta aseada, no es que seamos ricos y tal, pero necesitamos que alguien nos ayude y no encuentras despacho en el que te reciban, porque no existe esa... Y bueno, y si vas a una agencia inmobiliaria, no te digo, tampoco. Entonces, a lo mejor, pero el hecho de que exista esa demanda es señal de que a lo mejor este proceso de progresivo incremento de valoración de la intimidad a lo mejor no es infinito, no lo sé. Porque además o sea, es lineal desde hace unas cuantas generaciones, pero no es lineal a lo largo de la historia, como hemos dicho en otras culturas, ni en la nuestra, ni mucho menos. Yo citaba antes, las corralas no son de hace tantísimos años. Bueno, sí, siglo y medio. No, pero por ejemplo, cuando la MV tuvo que rehabilitar las corralas, se empeñó en convertirlas en viviendas estándar, incumpliendo la normativa de vivienda y haciendo una agresión radical a la tipología histórica que pretendía defender, cuando a lo mejor eran escenarios para un cohousing de mayores magnífico. Claro, sin necesidad de encargarte, porque claro, hubo una vez que teníamos un grupo de una escuela parecida a esta, pero una escuela de diseño, pero que tenía su parte de diseño urbano, y las de Londres, los teníamos de visita en la escuela y tal, y querían conocer las corralas, las vacías y tal. Y entonces hicieron una pregunta, y dice, ¿esto cumple con las normas de vivienda de aquí de España? Porque no se lo podían creer, que hubiera vivienda sin una sola ventana a un espacio exterior solvente. Y entonces el de la MV, la que estaba haciendo de anfitriona, dice, no, es una excepción. Hay un hecho clave que tú tocas, que a mí me parece muy importante, que es el proceso del individualismo, el incremento del individualismo en nuestra sociedad. Bueno, es un tema complejo, pero yo quisiera decir algo que me parece que podría ser posible, y es que llega un momento que puede tener su límite. El individualismo en su extremo no solamente es antisocial, sino es antihumano, porque el hombre se define en gran parte por la relación con el otro hombre, es decir, la persona se define en relación con otra persona. Pero dame un discurso político. Creo que el gran problema de Trump es que es un individualista antisocial, que realmente no tiene un sentido de culpa, porque el individualismo trae consigo realmente, lo que trae consigo es la desvergüenza, porque tú te da igual lo que digan los demás, y consiguientemente la no culpabilidad, porque si tú no tienes vergüenza, no tienes culpabilidad. Y por lo tanto, el proceso ese nos llevaría como una sociedad a un enorme fracaso. Desde el punto de vista ético, es decir, no deberíamos
fomentar el individualismo en el espacio residencial, como desde un punto de vista, digamos, más social, deberíamos, en cierta manera, desarrollar elementos que permitieran, que facilitaran y que impulsaran a un sistema relacional más rico, que en el fondo es otro de los problemas que podemos vivir. La destrucción del tejido comercial destruye la interacción social y fomenta ese individualismo en el cual yo, desde mi casa, yo sin moverme, compro todo lo que necesito y no necesito ir. Pero al no necesitar ir al mercado, tampoco incluso prescindo de la relación que ese mercado me produce. Es decir, que en ese proceso es verdad que se crean elementos de catalización social alternativa, como son los gimnasios, otros tipos de servicios, pero realmente desde mi punto de vista bastante insuficientes para lo que puede ser lo que es el desarrollo social. Por tanto, yo diría que habría que buscar de alguna manera ese tipo de espacios de relación que está destruyendo la dinámica actual de individualismo que nos lleva, ¿no? en todos los aspectos. Y el problema es cómo hacerlo, cómo romper de alguna manera, cómo romper, digamos, esquemas de producción del espacio, cómo romper mentalidades, o sea, cómo romper de alguna manera cultura, es decir, o formas culturales que te llevan ahí para poder realmente tener, digamos, una sociedad más, digamos, más vital y más humana, digamos, en su sistema de relación, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que plantearía, ¿no? Es decir, me parece que estamos en una sociedad que nos puede llevar, digamos, a eso, es decir, bueno, el living apart together de los suecos, ¿no? Es decir, tengo un matrimonio bien relacionado, pero cada cual en su sitio, ¿no? Una vez que los hijos salen de casa, cada cual se separa y se va a una vivienda distinta, porque tiene que conservar ese individualismo. Al final, a mí me parece, sinceramente, que en eso la civilización mediterránea, digamos, de alguna manera es más compleja. Es más compleja y más completa en ese punto. Y de alguna manera tenemos que seguir manteniéndola, pero tenemos que llevar lo que es ese espacio colectivo que nos permita, de alguna manera, seguir cultivándola. Yo en relación con esto y con una de mis manías, lo del espacio comercial que desaparece, y en relación con lo que hablamos antes de acomodar el parque residencial a las dinámicas de formación de edades, acomodar el parque residencial, el espacio residencial en un sentido amplio. Entonces, yo no pretendo tanto como contribuir a revertir esta línea de individualismo progresivo y tal, que me acuerdo con la primera que decía, que es Aristóteles. El hombre político es mejor que el hombre británico. ¿Por qué es mejor? Porque es más completo. Y el hombre urbano es el que se construye un mundo a medida de la organización. Pero bueno, a lo que iba. Uno de los objetivos debería ser que en números globales, en la pieza de proyecto que adoptes, en el barrio, la unidad residencial, la pieza de proyecto que adoptes para rehabilitar, que no se pierda el porcentaje de espacio de uso colectivo. Es que el espacio comercial es un ejemplo de espacio de uso colectivo y titularidad privada que a ver dónde lo reproducimos. O sea, a ver qué otro espacio tenemos con esa riqueza para sustituir a ese. Porque claro, si lo vamos a sustituir solo por viviendas, por celdas de vivienda. Entonces yo me conformaría con que nuestros proyectos no contribuyeran a acelerar el individualismo. No digo revertirlo, pero no. Entonces, meter un despacho dentro de cada casa es contribuir a acelerar el individualismo. Ya te digo, ya revertirlo no aspira tanto, pero no contribuir a acelerarlo. Y meter un despacho en cada casa es acelerar. Mira, yo creo que esa línea, ese criterio de diseño es muy interesante, porque te pones a pensar en qué aumenta lo colectivo y qué no aumenta lo colectivo, y podríamos decir, eso se mide, ¿eh? Un balcón aumenta lo colectivo. Es individual, pero está puesto de cara a la calle.
un pequeño espacio de situación intermedia entre lo público y lo privado en una planta baja de una vivienda que esté en planta baja. Eso, bueno, Jangel lo tiene clarísimo, es decir, cuantas más situaciones tienes, cuanto más gradiente hay entre lo público y lo privado de situaciones diferenciadas, más fijas gente en la calle, porque estás dando más respuesta a más necesidades de más gente, con lo cual hay más gente en la un calle. sillón en el rellano aumenta el espacio colectivo. Aumenta el espacio colectivo. Entonces, podríamos hacer una disquisición de qué elementos de diseño, y ya estamos bajando, digamos, al contexto más claro de esta escuela, qué ejemplos de diseño están a favor de lo colectivo y están a favor en cada una de las escalas. Hemos hablado ahora del edificio, podríamos empezar a hablar del barrio. Claro, en este sentido, de nuevo volvemos a hablar de albergar la diversidad. Diversidad de situaciones, diversidad de posibilidades, diversidad de personas diferentes que tengan una base común para que puedan convivir. Esa es la cuestión de la cohesión social, ¿no? Tener como unos puntos de contacto en el cual evidentemente pueden ocurrir conflictos por el camino, pero el punto de partida permite hacer, digamos, lugares de encuentro. Y ahí es donde, esa es la otra cosa a la cual yo me quería referir, porque yo estoy de acuerdo también con esta cuestión de no podemos podemos igual digitalizar la economía, no lo sé, virtualizarla, pero las relaciones sociales, aunque las estemos virtualizando, no acaban funcionando. Mira, hay un señor que se llama Wellman, que fue el que primero empezó a hablar de redes, no sé si te acuerdas, ¿no? Este señor de lo que está preocupado es de medir hasta qué punto de distancia espacio físico, qué métrica de distancia espacio físico tienen las redes que la gente ha construido virtualmente. Porque si hay un entorno físico, uno no se relaciona igual con un tipo que está en la ciudad de al lado que otro que está en Australia. Porque hay un efecto psicológico de lejanía, según él dice, que hace que tú tengas la propensión realmente a también tener relaciones con gente que en un momento determinado puedes ver, ¿no? Y por ejemplo, los procesos, los movimientos que surgieron en el 15M, Baliser el otro día me decía que, bueno, hace ya un año y pico, decía, es que una de las cosas que estamos viendo es que la gente, aunque se ha comunicado muchísimo, necesita luego encontrarse en las plazas, necesita encontrarse en sitios. Y ahí es donde yo creo que la incorporación de esta tecnología tiene que ir en este sentido. De hecho, claro, estas aplicaciones, y aquí voy a soltar un exabrupto para que se grabe, ¿no? Estas aplicaciones de Tinder, etcétera, en realidad, ¿qué es lo que van buscando? Una persona dispuesta a ligar contigo lo más cercana posible, en realidad, ¿no? Hacia donde va la evolución de ese tipo de aplicaciones van hacia eso. Porque necesitas el espacio físico luego del encuentro. Pues si tienes que volver llorando a casa, que sea breve. Claro. Aprovechemos la ocasión y eso necesito el espacio físico, no el virtual. Y bueno, si tienen eso, todavía. No es exagerado, pero todavía en Ciudad de Madrid los matrimonios tienen un porcentaje muy alto de gente que pertenece al mismo barrio. Sí, sí. Entre las parejas. Pero yo quería, sobre todo, resumir un poco lo que habéis dicho, que me parece importantísimo. Es decir, claro, si suprimimos la presencia continua en el espacio de trabajo, que también es un espacio de socialización, sí, y suprimimos la presencia en el espacio comercial, que es un espacio de socialización, ¿qué alternativa tenemos? Entonces, digamos que desde un punto de vista, claro, el ocio, pero el ocio cada vez más se lleva a cabo también en el espacio de la vivienda. Y nada más que tenéis, si habéis tenido hijos jóvenes, cómo juegan la Play 5, hoy empieza la comercialización. En mi tiempo no existía eso, es decir, el tiempo de joven, y actualmente se pasan horas y horas y horas, es decir, enfrentado al televisor, jugando una cosa, es decir, realmente con un espacio de ocio también la vivienda. Entonces, el problema que hay ahí, y yo creo que desde un punto de vista también el urbanismo y la política tiene que ser pedagógica en este punto, es que el desarrollo efectivamente del trabajo en casa, de alguna manera no había que favorecerlo posiblemente, no había que crear edificios o viviendas en las cuales incluyeran un trabajo, un espacio laboral, sino que habría que crear en los edificios o los espacios comunes un espacio laboral, quizás un espacio laboral, digamos, cercano al espacio residencial, que permita, por una parte, desarrollar el trabajo, sin tener que hacer desplazamientos fuertes, pero que por otra parte cree también lugares de socialización de los individuos
que viven, digamos, en ese entorno, y reforzar de alguna manera lo que es la enorme proceso de pérdida que ha habido a lo largo de todo un siglo, últimamente, de solidaridad residencial y de interacción residencial, ¿no? Yo creo que probablemente tendríamos que ir un poco por ahí, porque es que si no, realmente estamos empobreciendo, digamos, a las personas y a la propia sociedad, es decir, en ese tipo de procesos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso, éticamente tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Yo se lo planteé un poco como, y luego como confunde lo que habéis dicho, es decir, efectivamente, ¿no? Lo has clavado. Sí, yo, o sea, quería comentar que cuando hablaba de tendencia al individualismo, son tendencias, es imposible el individualismo absoluto, porque no hay sociedad sin individualismo absoluto, por lo tanto es imposible. Pero no hay sociedad, no hay personas. No hay personas, porque las personas nos construimos relacionalmente. Claro. Efectivamente. O sea, hablaba por supuesto de tendencias y de hecho, bueno, tú has escrito sobre ello que no es lo mismo el arraigo local, digamos, en sociedades del norte de Europa respecto a las sociedades del sur, ¿no? Que eso es algo importante, el arraigo local, porque hay veces que es muy importante la mezcla social en los barrios, y estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces el arraigo local hace difícil moverse del barrio. Digamos que los procesos sociales que llevan a la segregación en los barrios, muchas veces es difícil, digamos, revertirlos, porque la gente arraiga en el territorio. Entonces, al arraigar en el territorio, ¿cómo generas nuevos espacios donde la gente que previamente vive en otro territorio se una en un nuevo territorio? Porque es que al final hablamos de la globalización como si hubiera hipermovilidad y bueno, hay gente que tiene la posibilidad de hipermovilidad, pero luego no es así. Hay muchísimo arraigo local que hace que tengas tu vida en un sitio concreto y además que muchas veces tiene que ver eso con la reproducción de la vida, con los cuidados, ¿no? con la propia familia, que en estados del bienestar, como tú has descrito muchas veces los estados de bienestar del sur son familistas, parten de la base de que la familia cumple determinadas funciones, efectivamente, de cuidado, de reproducción de la vida, que dificulta también la movilidad y bueno, y entonces eso también genera un arraigo importante. Entonces, me parecía interesante respecto al COVID también una reflexión sobre el individualismo, que se dieron muchos procesos al comienzo que parecía que el individualismo iba a ir revertiéndose, ¿no? Por ejemplo, los aplausos a la sanidad pública, las redes vecinales de bancos de alimentos, ¿no? Todas las iniciativas que se formaron, pero ha habido una cosa que has dicho antes, muy interesante, que tiene que ver cómo la dimensión material genera unas relaciones sociales u otras. Y lo que estamos viendo me da a mí la sensación de que esa espontaneidad comunitaria que se dio, como no tiene un correlato más material, se está evaporando un poco y volvemos ya cada vez. Parece que ahora, en vez de volver más al comunitarismo, estamos volviendo más al individualismo, pues con el tema del teletrabajo, menos relaciones sociales en general por el tema también del contagio y demás. Entonces, es interesante eso, ¿no? Ver cómo iniciativas espontáneas no prevalecen en el tiempo, sino tienen una dimensión material que permita que se mantengan en el tiempo muchas veces. Y bueno, y quería comentar, bueno, el tema de las aceras me parece un tema interesante, ¿no? De cómo se puede intervenir en el espacio urbano para generar mayor relación social, ¿no? Porque si una acera solo puedes transitar por ella porque luego el resto es calzada para los coches, la acera puede ser, digamos, un espacio de individualización, ¿no? De transporte, digamos, o un espacio también de relación social. Entonces igual también se puede pensar, ¿no? En diversas formas de urbanismo. Puede ser táctico, que no requiera reconstruir la propia acera, o directamente se reconstruye, se puede bajar la acera directamente, ¿no? Para formas únicas. Sí. Claro, efectivamente. Hay muchas formas, pero bueno, es muy interesante ver cómo el diseño material genera unas relaciones sociales u otras, y las aceras es un buen ejemplo. Puede ser un espacio de individualización o un espacio también de reconocimiento. Por ejemplo, eso se vio cuando se ampliaron las aceras de Gran Vía, es decir, se multiplicó por 5, por 6. Ahora mismo no me acuerdo de los datos, porque se me van olvidando, pero en esas dos campañas en las cuales al principio se amplió con un urbanismo táctico un poco así cutre las aceras y luego se urbanizó finalmente, en todo ese proceso que es de 2 años se multiplicó por 5 la gente que después de la campaña de Navidad estaba transitando por esas aceras en los conteos que hizo el ayuntamiento. Y eso está clarísimo, cuando hay una infraestructura se acaba llenando. En todos los temas de movilidad funciona así. Hay una cuestión que estás diciendo
que también me parece muy interesante y que igual como que se ha pasado de moda, ¿no? Que en los años 90 ya, con estos trabajos de Kern y de Flint y de todo esto, el capital social en los barrios. Claro, en realidad de lo que estamos hablando es de cómo recomponer el capital social de los barrios, con qué elementos colectivos pueden ser, ¿no? Aplicados a la mejora del espacio en las viviendas, etc. Pero hay un trasfondo en lo que, donde hemos acabado derivando, que no simplemente es una adaptación a modos de vida, sino de potenciar los espacios colectivos, ¿no? Y ahí el espacio público como un elemento en el cual el encuentro hace que se den las condiciones básicas de confianza, de reciprocidad y que hay un acuerdo social normativo de cómo utilizar el espacio público, ¿no? Cuando no está vandalizado. Pues ahí es el sitio donde se empieza a construir las redes de capital social que hay en los barrios. Y eso es algo que hemos dejado. Lo hemos dejado porque ha desaparecido de la agenda. O sea, se ha convertido en un proceso monetarizado, porque el coworking existe, el cohousing existe, tal, pero lo gratis, que es donde realmente se producen los encuentros más básicos y donde la gente que además no tiene dinero ya, o no tiene las costumbres, ¿no? Las personas mayores, por ejemplo, yo tengo una foto que a mí me gusta muchísimo en Almendrales, que es un barrio en el cual ese conflicto entre la población china y la población existente es muy latente porque son tan mayoritarios que han alienizado, en el sentido de que lo han convertido en algo ajeno, el propio barrio, ¿no? Entonces las personas mayores allí se sienten muy mal. Pero claro, los únicos espacios de contacto son están las canchas de baloncesto donde juegan los chinos con los dominicanos, que es el único sitio donde yo he visto jugar a chinos a baloncesto, y el parque que está al lado de las canchas de allí, de la ampliación de Almendrales, en el cual, como tienen cosas para señores mayores, ves de vez en cuando alguna señora mayor china o algún señor mayor chino y algún señor mayor o señora mayor españoles intentando hablar, que a lo mejor ni siquiera son capaces de hablar, ¿no? Una foto muy divertida de cómo están intentando interactuar. Ese tipo de programa ha desaparecido, porque al final lo hemos convertido en algo que siempre pasa por un procedimiento económico. Y yo creo que eso también hay que meterlo en la costelera. Una mercantilización. Porque no puede ser que todo lo colectivo tenga que hacerse negocio con ello. Bueno, yo no sé si queréis... Lo primero es quitar los coches. Si queréis comentar algo más, pues ya estáis muy cansados. No, quiero dejar un tema que pensé que iba a salir otro de... Yo voy con mi mochila que pensé que iba a salir, que es el tema de lo cuento, lo dejo y ya otra vez que nos veamos continuamos hablando porque me preocupa siempre mucho, que es el despiece de la ciudad. Porque más que el problema para la gestión esta de la pandemia, creo que decías tú, lo que decías en relación con el individualismo, ahora te encuentras anuncios en la radio, en la tele de sanidad privada como solución a estas situaciones de emergencia, que no te los encontrabas en marzo, ni en mayo. Pero bueno, que todo el mundo reacciona. Pero el despiece de la ciudad, o sea, las unidades en mi caso, lo que a mí me preocupa, las unidades de análisis, de diagnóstico y de toma de decisiones o de proyecto, los barrios administrativos, los barrios funcionales, las unidades de promoción históricas y tal, porque es un tema fundamental, Cuando hablamos el espacio residencial no es solo el espacio construido privativo, sino tampoco es solamente la acera de delante. ¿De qué escala estamos hablando como unidad? Y es muy importante, no lo vamos a resolver menos ahora en 5 minutos, pero por ejemplo, aquí en Madrid creo que es manifiesto el tema de se han utilizado las áreas sanitarias, que son muy buenas unidades porque está la información, para diagnosticar, pero no para proponer. Porque son policías municipales locos que no saben dónde acaba y dónde empieza, hablas con ellos y están desesperados. Y claro, y a nosotros nos está pasando ahora, también en algunos trabajos estamos haciendo sobre lo que hablábamos antes de qué piezas de la ciudad admiten incrementos en la densidad y qué otras piezas. Claro, y dice, bueno, ¿y cuál es la pieza de la ciudad? Entonces, tiene mucho que ver con esto que hablábamos, porque si el espacio residencial no es la vivienda construida, ¿cuál es el espacio residencial? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la unidad, la calle?
la manzana. Además depende de una construcción colectiva que a lo mejor no está tan clara, o sea, que no está diagnosticada en realidad. O sea, ¿qué es lo que la gente que vive en un sitio entiende que es su barrio? Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con los sociólogos, ¿sabes? Porque claro, yo morfológicamente puedo hacer un mapa morfológico bastante indiscutible, y lo puedo poner sobre la mesa y decir, estas son las piezas morfológicas, pero claro, que luego no coinciden con las piezas de uso, ¿no? Como dice, un puente es un hombre cruzando un puente, bueno, pues claro, una calle es la gente usando la calle, no es otra cosa. Ya está, ya aprovecho, porque lo echamos en falta. Seminario, Bueno, ¿algo más tenéis que aportar? No, yo creo que esto Bueno, pues entonces simplemente daros las gracias por estar aquí, haber dado vuestro tiempo en este debate. Yo creo que ha sido bastante rico, yo he aprendido mucho, sí, me parece, de vuestras aportaciones, me parece que... y bueno, pues lo divulgaremos en lo posible, lo que es al menos esta segunda parte, y esperamos vernos en otra igual o parecida. Sí. Pues nada, Muchas gracias. Seguimos aquí otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y a las Y a Esne.